Buen día. La obra que quisiera presentar como pieza digna de ser rescatada del paso del tiempo y del inevitable olvido, por su capacidad para ser parte del patrimonio literario no solo colombiano, sino latinoamericano, se titula Son así, reportaje a nueve escritores latinoamericanos. Eh, Esta fue una obra publicada por primera y única vez en Colombia por la editorial Oveja Negra en el año 1982. Se trata de un libro que supo reunir de un modo particular la agudeza y la curiosidad del trabajo periodístico con la riqueza del lenguaje y la habilidad narrativa propia de lo literario. En este texto, su autor, Eligio García Márquez, nos presenta una serie de encuentros sucedidos entre 1975 y 1982 con quienes encarnaron ese inolvidable momento para nuestras letras que fue conocido con el nombre de boom latinoamericano. Aquí Eligio García se esfuerza en mostrar de manera asequible y amena un fresco literario en donde se dibujan finos y enigmáticos linderos que son propios de la vida de un creador de ficción. Para ello se sirve casi con habilidad detectivesca de diversos recursos como la crónica, la entrevista, el reportaje y hasta el cuestionario respondido por escrito. Indaga con viveza por la historia de los textos, los temas, las técnicas de escritura y poco a poco se va colando de manera sigilosa para develar algunos de los hábitos secretos de quienes se dedicaron al oficio de escribir, imaginar y contar. Eso que al nutrir sus soledades empieza no solo a acompañar sino también a ser parte de la vida de los lectores. El recorrido de este libro, que es muy interesante, se inicia con Borges, quien cuenta casi de manera fantástica el hecho que en 1938 lo puso al filo de la muerte, pero que también fue, digamos, un momento decisivo para su elección de ser escritor y que fue un hecho que sin duda tuvo resonancia en las letras de todo un continente. Sigue también Juan Carlos Onetti, de quien dice Eligio García que es un pésimo personaje para entrevistar con grabadora, porque, y bueno, en eso coincide con su narrativa, no se deja atrapar. Y confiesa que al final, por fiel que sea la transcripción de la grabación, jamás se podrá fijar lo más fascinante de este encuentro, que es precisamente las marcas de singularidad que solo la presencia importa. Es decir, el tono de su voz, sus gestos y sobre todo esos largos silencios colmados de dudas y desolaciones. Sigue en esta colección Carlos Fuentes, de quien destaca su versatilidad camaleónica para moverse en diferentes mundos, el de la ficción que construía, el del cine, la edición, la diplomacia, el del silencio literario y el estruendoso colorido de los premios y los medios de comunicación. También Fuentes en esta entrevista confiesa que el secreto de su continua y diversa actividad no es más que el trabajo, pues se afirmaba de manera sencilla como un obrero terco e incesante, convencido de que nuestra literatura era la mejor que se escribía en el mundo. Eso dice Fuentes en la entrevista. Sigue Cortázar, allí se explora al perseguidor perseguido. También viene García Márquez, allí habla de su incredulidad en el éxito, del que sin duda disfrutaba, lo mismo que renegaba o se quejaba por ser el causante de la pérdida de su tranquilidad. El siguiente escritor entrevistado fue pillado por nuestro periodista en Manizales, al participar como invitado especial en una versión del Festival Latinoamericano de Teatro Universitario. Se trata del argentino del túnel y de Sobre héroes y tumbas. Allí en esta entrevista, Sábato nos cuenta sobre su estadía en Colombia, habla de sus influencias literarias y de la perspectiva que por esos días tenía de la literatura, al señalar que se trata de un efecto de la toma de conciencia de nuestra propia cultura, el mestizaje de Oriente y Occidente y la cualidad de ser en este momento, o sea, en ese momento de la entrevista, un pueblo bárbaro y marginado. Bueno, también hace parte de este nutrido reportaje la entrevista a Alejo Carpentier, realizada en París en 1979, llamada La Sinfonía Inconclusa, y que curiosamente parece más bien como la crónica de una conversación que una entrevista. Es muy interesante. Ya para ir finalizando este recorrido, pues no podía faltar el encuentro que tuvo con Vargas Llosa,
que se dio en Bogotá. Fue por los días en que estuvo recién galardonado con el premio Rómulo Gallegos, que recibió en Caracas. En esa entrevista, pues que se dio aquí en Colombia, que tuvo una estadía de cerca de 56 horas, o sea, dice el periodista que fue un tiempo muy corto y en el que se reunió con muchas personas, como Álvaro Cepeda, y con artistas como Alejandro Obregón y Marta Traba. También en esta entrevista habla de lo que fue su experiencia al conocer a García Márquez, la admiración que tenía por su obra. Bueno, son varios detalles interesantes. La última conversación que nos relata este interesante compendio periodístico literario es con el cubano Guillermo Cabrera Infante, y la entrevista se titula El más triste y alegre de los tigres. En este diálogo se hace mención de cómo Cabrera Infante pasó de la escritura de cuentos a la crítica de cine y de la influencia que tuvo en su trabajo la situación política de su país. Bueno, como puede notarse, por el sucinto recorrido que acabo de presentar, se trata entonces de una obra que no solo vale la pena ser leída, sino abrir la posibilidad para que sea conocida y estudiada por otros lectores. Esto no solo para complacer la curiosidad de los interesados por la vida cotidiana de estos hombres que estuvieron consagrados al oficio de inventar y escribir ficción, sino como aporte también al trabajo crítico e investigativo de quienes quieran situar en contexto el desarrollo de un momento literario que aún sigue teniendo hondas repercusiones en los modos de contar el acontecer y la realidad de un pueblo que aún busca conquistar sus formas de ser narrado. Entonces, bueno, este es el libro que quisiera que volvieran a reeditar, porque es muy interesante y pues ya tiene muchos años. Bien, gracias.